Bueno, hoy se conoció una resolución de la Cámara de Casación que no pone fin al proceso. Digo esto porque había algunas especulaciones en cuanto a que esta resolución de la Cámara de Casación ponía fin al proceso en el caso Chicone. El 17 de julio del 2018 se conoció por parte del Tribunal Oral Federal 4, Pablo Bertuzzi era entonces su presidente o integrante de la Sala 1 de la Cámara Federal, se conoció la resolución. 5 años y 10 meses para Amado Vudú, 5 y 6 para Núñez Carmona, 4 y medio para Nicolás Chicone, y de ahí para abajo la menor escala la tuvo 2 años Alejandro Van der Brule, que entró como imputado colaborador dentro en la etapa del debate, acogiéndose a lo que se conoce como Chicone 2. Bueno, las partes que hicieron, interpusieron recurso de apelación. Ese día, recuerdo ese 17 de julio de 2018, quedó detenido Amado Vudú, una situación bastante atípica, que una persona, Nindiuca Carrasco, ayer con abuso sexual, quedó con una condena de primera instancia. Ahora, hace 4 meses atrás aproximadamente, luego de la audiencia que el Código estipula, la Cámara de Casación Federal, la Sala Cuarta, con la presidencia de Gustavo Hornos, Mariano Boriski y Javier Carbajo, ratificaron las condenas, es decir, ratificaron de pleno lo que el Tribunal Oral Federal 4 había dicho. ¿Qué hicieron las partes? Interpusieron, dentro del plazo de ley, un recurso extraordinario, que es una de las maneras de llegar a la Corte Suprema de Justicia. La interposición de recurso extraordinario se hace ante el mismo órgano que dictó la sentencia confirmatoria, es decir, se interpuso ante la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Federal. ¿Qué hizo hoy la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Federal? Dictó esta resolución, 4 hojas, donde declaró inadmisible los recursos de casación interpuestos por la defensa de Amado Vudú, José María Núñez Carmona, Nicolás Chicone, Traducido, etcétera. la Cámara le dice, no van a ir a la Corte, no creemos que sea necesario que intervenga el máximo tribunal. Claro, pero con una salvedad. A ver. La Cámara dice que no hay cuestión federal a tratar, que no hay gravedad institucional, que no hay arbitrariedad, la mirada de la Cámara. Pero lo particular de este caso, más allá de que por supuesto ya adelantaron los abogados de todos los imputados que van a ir en queja a la Corte, que es otra manera, tiene un plazo de 5 días, van a llegar a la Corte de otra manera. Lo llamativo de este caso es que el fiscal de casación que intervino, Javier De Luca, sí recomendó en su dictamen, o dictaminó, como usted quiera escucharlo, que había que hacer lugar a los recursos extraordinarios. En este párrafo, el fiscal Javier De Luca... O sea, la Cámara le dice que no, pero el fiscal... El fiscal de casación, acá en este párrafo lo dice, sí. El fiscal de casación dice que atento a los considerandos, a las presentaciones efectuadas, pues ahí estamos viendo a Amado Vudú, a su abogado Alejandro Rúa, etcétera, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario y que este expediente sea elevado a la instancia del máximo tribunal de la Corte Suprema. O sea, que el fiscal está de acuerdo con eso. Con lo cual también... ¿Y cómo se salda esta diferencia? Bueno, con una queja ante la Corte, que es una manera de llegar. Si el fiscal hubiera dicho lo contrario... No, bueno, pero es una mirada que el fiscal de casación dijo que sí, que vaya a la Corte. Y este caso tiene una importancia. Días pasados, algunas fuentes de la Corte me hablaban sobre este caso, porque sería uno de los primeros casos que llegaría a la Corte Suprema de Justicia, si es que decide abrir el extraordinario, donde se analizaría la figura del arrepentido. La Corte todavía no trató ningún caso de la Ley 27.304, la Ley de Arrepentido. Este podría haber sido... A ver, espera. Parate un minutito ahí, Gabriel, para poder entenderlo. Existe la posibilidad... A ver, quiero plantearlo en estos términos. Sí, existe la posibilidad de que, llegado el caso a la Corte se expida... ¿Sí? Dato a tener en cuenta, en octubre cambia la presidencia de la Corte. No, hasta el 2021... ¿Hasta el 2021? Según los papeles... No hay elección... No, hasta el 2021 mandato Carlos Rosenkrantz. El resto son todas especulaciones. Pero las especulaciones existen de que podría haber modificaciones a partir de octubre. Sí. Sale Rosenkrantz y vuelve Lorenzetti. Como especulaciones. Sí, esa es una. Es decir, voy de vuelta. La Corte podría por primera vez... En la acordada donde lo designaron a Rosenkrantz, lo designaron al ministro de Corte hasta octubre del 2021. Ahora, también Ricardo Lorenzetti tenía un mandato más largo y en una acordada... Y se fue. Lo removieron. Exactamente. En una acordada... Bueno, para recordar. Podría haber otra igual. Totalmente, ¿por qué no? totalmente. Bueno. Pero digo, vuelvo con esto para no distraerme con las autoridades de la Corte. Por primera vez la Corte podría tratar el tema arrepentidos. Correcto. La figura del imputado colaborador, por ponerlo en estos términos. Así es, correcto. La Corte, hasta ahora no llegó ningún caso a la Corte que la Corte se expida sobre el tratamiento que les están dando los tribunales inferiores a la figura del arrepentido. Bien, imputado y ahora colaborador. entonces avanzo un poquito más. Yo voy hasta donde vos me dejas ir, ¿eh? Hasta donde quieras. ¿Qué crees que podría llegar a decir la Corte de la figura del arrepentido?
Yo creo que la figura de arrepentido es una figura... ayer estuvo con nosotros acá Mariano Boninsky, ¿recordás? Sí, sí, claro. Bueno, Mariano Boninsky, junto con un grupo de más de 10 doctrinarios y juristas, redactó un nuevo Código Penal, lo dijo él acá, de 540 artículos. El nuevo Código Penal recepta en el artículo 40, si no mal lo recuerdo, esto está en el 41 ter, la figura de arrepentido. Cuando se crea la ley de arrepentido, se introduce en el Código Penal un artículo, el 41 ter, que penaliza con una pena de 4 a 10 años aquel que miente, para decirlo en términos sencillos, aquel que miente en los dichos que intenta vertir para mejorar su situación. El nuevo Código Penal aclara y amplía qué parámetros y qué prueba hay que producir a partir de lo que dice. Es decir, hoy se nota, lo dijo el otro día el Tribunal Oral Federal 1 con el caso de enriquecimiento ilícito de José López, que hoy se nota en algunos casos una cierta liviandad en cuanto a lo dicho de los arrepentidos. ¿Y qué pasó más precisamente en Chicone? Porque es un caso que la Corte, presumo, que con la queja de recurso extraordinario va a abrir. Lo va a abrir. ¿Por qué? Porque en el caso de Alejandro por Van der Brulle, que no apeló la condena de 2 años, entró como arrepentido en Chicone 2 porque hay una etapa de los juicios, hasta la elevación a juicio, hay una etapa que se puede acoger a esta figura. ¿Y qué hizo? Verbalizó una serie de cuestiones, se presentó en el debate de Chicone, dijo lo mismo, pasó 1 año y nada se probó. Por eso el otro día Claudio Bonadío valida, una situación bastante atípica, el mismo juez valida lo que hizo él, pero bueno, el otro día Claudio Bonadío en Cuadernos el mismo... Validó los 25 o los 30 testigos. ¿Por qué? Porque se está discutiendo esto. Yo creo que va... La próxima instancia de discusión de esos arrepentidos es el juicio oral. Claro, pero esto se atravesó, claro. Acá ya atravesó, en Cuadernos no, pero vuelvo. Sí, en Cuadernos hay 30 y pico de arrepentidos. Sí, pero no llegó a esta instancia. No, por supuesto que no, todavía no. Vuelvo entonces. Es decir, acá tenemos un primer título judicial que a mí me parece muy interesante, desprendido de unas noticias judiciales del día, que es lo que están viendo ahí. Caso Chicone, casación confirma las condenas. Pero no cierra el expediente. No cierra el expediente, no está cerrada confirma las condenas. Y se empieza a discutir si como consecuencia de este paper, de esta resolución que tiene Gaby Agui en sus manos, esto no va a derivar en una discusión en donde en el máximo tribunal se va a discutir la figura de arrepentido. Vuelvo, porque digo, ahora vas a ver dónde quiero terminar. ¿Qué va a decir la Corte de la figura de arrepentido? Y si la Corte se expide de una manera, posiblemente ya lo haga con un nuevo gobierno. En una causa tan compleja, no como esta, sino como la de Cuadernos, seguramente alguien se agarre de lo que la Corte vaya a decir para plantear el día de mañana nulidades cuando la causa Cuadernos ingrese en una etapa de oralidad, que hasta el momento no está. Está con elevación a juicio. Yo te cambio la pregunta. La que quieras. ¿Qué va a pasar con la causa Cuadernos? ¿Qué va a pasar con el juicio de vialidad? Cuando el juicio de vialidad llega a la etapa de sentencia, teniendo en cuenta que la Corte en su momento pidió el expediente porque no estaban terminadas las pericias. Y la lectura que hay sobre esto es que los tiempos judiciales, hoy la Corte está discutiendo todavía sentencias de la época de Carlos Menem. Entonces quizás cuando esto suceda pasen 15 años y estemos discutiendo de acá a 15 años en Argentina. Sí, el retiro de Messi. Estamos discutiendo otras cosas. No, el retiro de Messi. Pero el arrepentido, hay algunos proyectos que hablan de que los fiscales, que son los que cierran el marco del arrepentido, que después homologa un juez, deberían cada periodo estimado en 90 días, 3 meses, informar de los pasos que van probando de lo que dijo el arrepentido. Porque si no, alegremente una persona se sienta, alguien integrante de una organización criminal, por arrepentido no es un testigo. Sí, claro. Dice es un imputado en principio. Correcto, está así. De hecho, un imputado colaborador. El otro día causó extrañeza que Oscar Centeno... No, puede ser testigo arrepentido. No, puede ser testigo en tierra reservada o testigo protegido. Pero si es imputado... Si es arrepentido, es imputado. Claro. Siempre. Claro. Entonces, por eso llamó la atención el otro día que Oscar Centeno, que es imputado colaborador, pida su sobreseimiento. ¿Cómo es su sobreseimiento? La ley no prevé que el arrepentido haya sobreseído. Ahora, ¿qué pasa, Gaby, si yo me siento y digo, me declaro culpable, yo formé parte de esta organización ilícita, quiero declaro algunas cuestiones de cómo se llevaron adelante los procedimientos de los arrepentidos aún siguen en discusión, si se firmaron las actas, si se filmaron, si no se... Todo eso está en discusión, sí, señor. Y va a ser lo que, digamos, por ahora va a ser la estructura de las nulidades planteadas seguramente... Cuando arranque el debate. Cuando arranque el debate de la causa Cuadernos en una etapa... Ahora, ¿qué pasa si yo digo que me convertí en un arrepentido porque estaba en riesgo 2 de las cosas más preciadas que puede tener una persona?
¿Qué es? La libertad y el patrimonio. Bueno, hay un caso paradigmático de esto, que es Manuel Vázquez, que fue condenado como testaferro Ricardo Jaime en otra causa. Manuel Vázquez en la causa Odebrecht se arrepintió de arrepentirse. Es el primer caso que hay. ¿Cómo es? Se arrepintió de arrepentirse. Manuel Vázquez, yo le sumaría, vos dijiste, la libertad. Patrimonio. Sí, te agrego un tercero, la familia. Que no sé en qué orden lo ponemos, ¿no? No, familia, si querés, familia, libertad y patrimonio. Bueno, en el caso de Manuel Vázquez. Entonces ahora me arrepiento, durante el juicio oral, siguiendo la lógica de Vázquez, me arrepiento de haberme arrepentido. No, Vázquez sabía que venía, por parte de Marcelo Martínez Giorgi, el Federal 8, venía una serie de indagatorias para su esposo y para sus hijos. Entonces, él quería proteger a la familia porque él había involucrado a la familia en estas cuestiones que se investigan. Entonces, ¿qué hizo? Se arrepintió, absorbió toda la culpa, le homologan el acuerdo, perdón, se arrepiente, no le homologan el acuerdo porque desde que, cuando él se arrepiente y formaliza con el fiscal, pasa con Franco Picardi, pasan 2 o 3 meses que lo operan y está imposibilitado de moverse, está con reposo. Pero ese movimiento de arrepentirse hizo que salvara a la familia. No. Él se arrepiente ante el fiscal. Después viene la homologación. Va al abogado defensor de Vázquez, habla con Franco Picardi, se ponen de acuerdo en los términos, hacen un acta arrepentido. Ese acta arrepentido tiene que estar homologada. Pero ¿qué sucede? Cuando la persona está bien, se hace hoy, se homologa la semana que viene. Lo hacen a Vázquez y Vázquez en este momento se opera. Tiene creo que es un problema cardíaco, se opera y durante 2 o 3 meses está imposibilitado de ir al acto de la homologación. En ese interín, Marcelo Martínez de Giorgi sobresee en la causa a la esposa y los hijos. Entonces Vázquez dice, bueno, pero yo me arrepentí por la familia. Ahora que la sobreseyó, no, cuando lo invitan a homologar, dice, no, yo me arrepiento de arrepentirme. Son cosas que se van planteando, nunca la ley de arrepentido tuvo. La ley de arrepentido existe en la época, la figura de arrepentido existe en la época de la droga, de la 27, sí, de la droga 2771. Y para otros delitos más. Después se agregó, secuestro, ¿no? Primero empezó para droga, se agregó para secuestro extorsivo, se agregó para terrorismo. ¿Cómo funcionaba, para trata. Gaby, vos que estás ahí en la trinchera de tribunales todo el tiempo, cómo funcionó la experiencia de los arrepentidos en materia de narcotráfico? Bien, funcionó bien. Siempre fue beneficioso. Siempre beneficioso. Y siempre alguien que se arrepentía debía siempre... ¿Para arriba o la misma línea? Para arriba o la misma línea. Claro, exactamente. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora parecería que en algunas causas se desnaturalizó la figura de arrepentido. Entonces creo que porque la utilización fue mucha, creo que va a tener que tener un cauce. Por eso la pregunta no es, ¿no hay demasiados arrepentidos en Cuadernos? Y hay 41 arrepentidos. ¿Por qué se arrepintieron? Por las 3 parámetros que vos dijiste. Vos me agregaste una, familia. Sí, porque algunos... La libertad y el patrimonio. Sí, porque el orden ese no para todos es igual. No, lógicamente. Hay quien le da más importancia al patrimonio que a la familia. Sí. Hay quien le da más importancia a la familia que a la... Hay quienes explican que alrededor del patrimonio o de su patrimonio dependen un montón de puestos de trabajo. Claro. Y después a veces esos valores que vos decís cambian cuando la persona entra detenida. O sea, vos te imaginás... Cuando una persona entra en un instituto carcelario que nunca estuvo detenida, los valores cambian. Ahí empiezan a adquirir valor, quizás más la libertad que el patrimonio. Porque muchos, en el caso Muñoz, la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti y todo el grupo resignó todos los bienes. Hoy hay una noticia en Infobae, las cocheras de $2 millones de Muñoz, que van a... Todos los bienes que tenían Y sí, formó parte del acuerdo de arrepentido. Ahí priorizaron la libertad por sobre el patrimonio. Salieron en libertad como arrepentidos, pero no tiene un peso. Es que si no, es que se adelantaron a lo que iba a venir después con un decomiso. O sea, no es que tampoco fueron benefactores de la sociedad. Lo que vieron es que iban a ser condenados, le iban a decomisar los bienes y ya ahí no iban a poder usarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Dieron un paso adelante, reconocieron la titularidad de los bienes y por lo menos lograron salir de prisión. Pero ¿te imaginás un festival de nulidades en la causa Cuadernos cuando llegue esa instancia? Me imagino un festival o como quieras denominarlo, una cantidad importante de planteo en cuestiones preliminares. Cuando empieza el debate empieza con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, termina, se declara abierto el debate y empiezan los pedidos de nulidad de cuestiones preliminares. Ahí, en ese momento... Claro, y en Cuadernos se va a discutir la autoría, quién escribió, dónde se escribió, si es fotocopia, por qué. Sí, eso te iba a decir, la originalidad. ¿Por qué no se hace una pericia caligráfica para Centeno? La letra es de Centeno. Centeno lo reconoció, pero la letra es de él. Eso se va a discutir. El Cuaderno lo escribió Centeno, lo escribió otro. Y Centeno lo reconoce. Eso es lo que se va a discutir, que se viene discutiendo ya en la etapa de instrucción, pero se va a discutir seriamente en la etapa de...